tardes, amigas y amigos, sean todos bienvenidos una vez más al segmento de entrevistas del Primer Café. Yo soy Nazua López y como siempre estaré compartiendo junto a ustedes los mejores entrevistados con los temas más destacados del momento. Ya en nuestro estudio se encuentra nuestro primer invitado y se trata de Lucio Herrera Gubaira, abogado, activista social, director legal del Movimiento por la Calidad del Agua. Bienvenido. Bueno, muy buenos días, muy contento nuevamente de estar aquí en nuestra casa, donde transmitimos nuestros mensajes, donde hacemos nuestras causas por la defensa del ambiente, de la ciudadanía, nuestro querido canal Ecovisión. Pero antes de comenzar vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que ha sido noticia hasta el momento, y es que vamos a hacer énfasis en unas noticias que han dado mucho de qué hablar por la situación actual. Tenemos que el Consejo Nacional Electoral y expertos electorales de Latinoamérica firmaron convenio de acompañamiento. El Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica firmaron un convenio de acompañamiento electoral en el país. El presidente de CELA, Nicanor Moscoso, precisó que este convenio permitirá seguir acompañando a los procesos electorales en Venezuela, todas sus etapas antes y durante y después de las elecciones, esto con relación al venidero proceso que se va a vivir en Venezuela el próximo 15 de octubre. También tenemos que hoy inicia la acreditación para testigos de mesas en las regionales. Desde hoy listos los partidos políticos que participarán en los comicios regionales el 15 de octubre deben acreditarse a sus testigos de mesa, quienes serán encargados de observar las instalaciones, constitución y cierre de las mismas, así como el desarrollo del proceso de votación y actos de escrutinio. Tenemos también otras informaciones, por supuesto, los agradecimientos al equipo de producción, a la producción de Sheila Rodríguez, viceproducción en asistente de producción, a Solange Peña, a camarógrafos y demás participadores que hacen posible el programa del Primer Café. Ahora sí, comenzamos con la entrevista del día de hoy. Vamos a hablar acerca de uno de los temas más importantes que aquejan al estado Carabobo, la situación con el lago de Valencia, que tiene tanto en la parte del estado Carabobo como en la parte del estado Aragua muchas personas afectadas con la relación a este tema. Bueno, sí, ciertamente, como usted lo ha expresado, el problema del lago de Valencia, todo lo que significa este reservorio de agua dulce en el centro del país, más todo el tema de su cuenca, es el problema ambiental más grave que vive Venezuela. Es un tema que viene agravándose, profundizándose su crisis, profundizándose la problemática a través de los años, porque el Estado venezolano, que comenzó a finales del siglo pasado un trabajo importante de saneamiento de toda la cuenca a través de un plan de inversión muy importante, con una ley programa de inversión que tenía que ver con el saneamiento integral de la cuenca del lago de Valencia, bueno, paralizó esos trabajos que tenían que ver con todos los colectores marginales que se estaban construyendo y un sistema de plantas de tratamiento de aguas residuales y depuradoras. Entre ellas estaba la planta La Mariposa, la planta Los Guayos y otras más que se estaban desarrollando precisamente para que toda esa población que habita en las riberas del lago de Valencia, en todo lo que es esta zona de influencia de este reservorio de agua, bueno, precisamente pudiera disponer de sus aguas a través de colectores que fueran tratadas debidamente en estas plantas depuradoras. Lamentablemente esos programas fueron paralizados, no fueron desarrollados, muchas de las inversiones que se hicieron con estos colectores marginales se perdieron en el tiempo y hoy en día vivimos una situación donde se estima que más de 12.000 litros por segundo de agua no tratada proveniente precisamente de todos los asentamientos humanos alrededor del lago de Valencia van al lago, llegan al reservorio sin ningún tipo de tratamiento y eso es lo que ha producido el crecimiento de los niveles del lago. Es muy complejo el tema porque es un tema ambiental, pero es un tema social también, ya que han sido afectados muchos asentamientos donde hay urbanizaciones, barrios populares incluso, que están allí, donde hay asentamientos humanos que han venido sufriendo este crecimiento exponencial de los niveles del lago. Exactamente, es impresionante. Tuve la oportunidad hace años de visitar la urbanización Mata Redonda, si no me equivoco, sí. Y los vecinos nos pasaban hasta el patio de sus casas y nos enseñaban cómo del suelo brotaban chorros de agua que tenía mal olor, por supuesto, mal color, agua no tratada totalmente, y a lo largo,
completo de sus casas se podía ver en cualquier sitio, cómo el agua salía del piso y ellos tenían y vivían con esa situación actual hace aproximadamente 3 o 4 años. No me quiero imaginar cómo será la situación actual de esas personas, los que quedaron aún ahí en ese sector. Sí, es muy grave lo que sucede, eso en Mata Redonda, La Loma, son urbanizaciones que están de clase media, que fueron desarrollados precisamente en los años 70, 80, y bueno, hoy en día han quedado bajo las aguas. Muchos otros también, otras zonas, aquí mismo estábamos hablando del estado de Aragua, ahora aquí mismo en el estado de Carabobo, ahí en el municipio de Los Guayos, tenemos la isla de la Culebra seriamente afectada, donde hay una población de personas, donde hay muchos niños que incluso les tienen problemas para poder movilizarse de sus casas hacia sus centros escolares, gente que tiene que trabajar. El crecimiento del lago ha afectado también al municipio Carlos Arbelo. Hemos visto que hasta la misma vía que comunica con Huigüe, la capital del estado, bueno, ha sido afectada, del estado, del municipio, quise decir. Pero ciertamente es un problema estructural que puede ser resuelto. ¿Qué ha hecho el Estado venezolano? A nuestro criterio, traer y trasladar, trasvasar un problema que tenemos en el lago de Valencia a otros cuerpos de agua, en este caso el embalse Pauca Chinche, que por un trasvase de más de 5.500 litros por segundo que se hace de agua no tratada del lago de Valencia a nuestra reserva fundamental, nuestra fuente de abastecimiento fundamental de agua para consumo humano. ¿Cómo estaría afectando esta situación a las personas que residimos y que utilizamos este tipo de líquido vital en nuestras casas? Bueno, es gravísimo el tema porque el embalse Pauca Chinche es como el tanque de agua del cual se surte la mayor parte de la población del estado Carabobo, para hablar del estado Carabobo, pero también tienen otras poblaciones, porque eso forma parte de lo que son las fuentes de abastecimiento del acueducto regional del centro. Y nosotros tenemos aquí, con el embalse Pauca Chinche, una situación que obtenemos el agua para consumo, esa agua va a la planta potabilizadora Alejo Zuluaga, después de que debe ser potabilizada, esa agua del embalse Pauca Chinche de la planta Alejo Zuluaga, que es la potabilizadora, va a la red de distribución para que llegue a nuestros hogares para el uso de precisamente las personas en sus hogares, para el uso humano, y después, posteriormente, a través de la red de colectores de aguas residuales, debe llegar o llega a una planta que debe estar funcionando perfectamente, que es el agua, que es la planta de la Mariposa, también la planta de Los Guayos. Y de allí, una vez tratada, ese proceso de la misma agua que salió del embalse Pauca Chinche vuelve al embalse Pauca Chinche. Es un ciclo cerrado que tenemos aquí particularmente, uno de los pocos ciclos que tenemos en Venezuela, que es prácticamente un ciclo cerrado de agua. Lamentablemente tenemos una situación que las plantas, tanto la potabilizadora como sobre todo las depuradoras, no están en funcionamiento debido. La planta de la Mariposa fue desmantelada, fue saqueada prácticamente, no se hicieron las inversiones necesarias y el agua que está regresando al embalse Pauca Chinche es agua que no está debidamente tratada. ¿Y el agua que está saliendo en los hogares de los carabobeños? Hay una serie que hace Hidrocentro, la hidrológica del centro, sabiendo los niveles precisamente del agua que está llegando del embalse Pauca Chinche, que recuerden, les dije ya que más de 5.500 litros por segundo del lago de Valencia se envía al embalse no tratada. El agua del embalse está en muy malas condiciones, llega a la planta potabilizadora, y esa planta potabilizadora, pese a que se han hecho algunos esfuerzos, no fue diseñada para manejar estas cargas. Allí entonces se utilizan este exceso, porque para aclarar el agua, voy a explicarlo en términos mucho más sencillos, se utiliza aluminio o derivados de aluminio. El aluminio es un mineral que en el consumo humano afecta incluso el sistema neurológico, puede traer problemas de Alzheimer precoz, puede traer problemas en los niños también, que también hemos hablado de donde ha habido unos síndromes que han aparecido en la población del estado Carabobo. También podemos encontrar de que ha habido el cloro residual, se utiliza mucho precisamente para manejar la carga orgánica. Entonces esos parámetros de calidad, que hay más de 50 parámetros de calidad establecidos por la Organización Mundial de la Salud para que un agua pueda ser considerada potable, muchos de esos parámetros no se cumplen, están sobre la norma, o sea, superan los niveles que deben estar adecuados para que pueda ser esa
esa agua apta para consumo humano. Importante información, pero vamos a una breve pausa comercial, vamos a revisar lo que nos tiene el primer Coffee Break del día de hoy y al regreso seguimos conversando un poco más acerca de este importante tema, el agua acá en el estado Carabobo. Ya regresamos.